Javier Paz Ledesma, durante 9 años sufrió abusos por parte del cura de su parroquia. En el año 2011 se atrevió a denunciar esta situación ante el Obispado de Salamanca. Javier, muy buenas y gracias por tu tiempo. Encantado. Grabamos esta entrevista mientras en el Vaticano la Iglesia debate sobre su problema con la pederastia. ¿Qué sensaciones tienes? Teníamos una expectativa bastante positiva, ¿no? Del movimiento que había hecho Francisco, pero estamos dándonos cuenta que es un teatro, no hay nada concreto, están tapando, están hablando con encubridores, pero no tienen a las víctimas, y las últimas declaraciones del Papa no son nada agradables, no es un insulto que diga que somos casi hijos del diablo los que alzamos la voz contra la Iglesia, ¿no? Vamos con tu historia, ¿te parece? Sí. ¿Cuándo conociste al párroco de tu parroquia, al hombre que después te destrozó la vida? Con 9, 8 años. Mi madre tenía hecha la relación con este sacerdote que había estudiado con un tío mío en el seminario, por eso había tanta confianza. Y empiezan los abusos con 10 años, en los campamentos, en los espacios que había habilitados para los jóvenes, para jugar y pasar ahí el tiempo. ¿Cómo comienzan los abusos? ¿Qué pasos son los que da él para ganarse tu confianza, para conseguir estar a solas contigo en el lugar donde podría hacer lo que quería? Pues como con muchas otras víctimas de la parroquia, había una sala de juegos, había un salón con chimenea y con mesa camilla, tenía el palomar con pájaros, con canarios, siempre había un hueco y un sitio donde llevar a un niño, ¿no?, de 10 años. En la tienda de campaña donde yo dormía 15 días de campamento con él, iba al campamento que no me correspondía, al ayudante, ¿no?, y dormí 15 días seguidos con el cura y tu madre de cocinera en otra tienda de campaña, eso me acuerdo. Me acuerdo de desconectar el teléfono en casa de mi madre para que no sonaran las llamadas o escaparme cuando venía el cura a tomar café, ¿no? Eran ya señales, ¿no? Me acuerdo del miedo, del horror, de querer escapar de eso y no poderlo decir de ninguna forma. Me acuerdo de la tortura mental que llevo encima, ¿no? Eso sí. Sin entrar en detalles, ¿en qué consistían los abusos del cura? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿No se cortaba? No. Yo en la tienda de campaña, cuando dormía con él, yo no dormía bien. Claro, tenía problemas de sueño. El cura tenía botiquín, a mí me daba pastillas para dormir por las noches en el campamento. ¿¿Piensas en hablar con alguien? ¿O como me dices que tenía tan controlada tu familia y tu entorno, sabías que no había nadie que te pudiese creer? No había nadie. Yo ya era conflictivo, empiezo a tener problemas en los estudios, empiezo a comportarme de maneras extrañas y a quien preguntan para pedir ayuda es al cura. Cuando se dan cuenta que yo no estoy bien y le plantean llevarme a un psicólogo y él, la frase es contundente, dice que es un sacadineros, que no hay traumas sino pecados sin confesar, ¿no? Como intentando criminalizarme más a mí, pero los pecados sin confesar eran los suyos, ¿no? Aguantas y te retrotraes y eso, y tiras para adelante con la cabeza agacha. 9 años. 9 años, hasta los 19, que ya tenía yo capacidad de dar un guantazo, pero estás ahí totalmente controlado, es indefensión aprendida. ¿Sabías si durante ese periodo hacía lo mismo con otros chavales? Con bastantes. ¿Lo sabes a ciencia cierta? Con bastantes. Hay chicos y chicas que han pasado por lo mismo. Yo he sido catequista suyo. Hay 2 de ellos que han denunciado ante el obispo, fueron conmigo a hablar, que son los que, por presión de la madre de uno de ellos, se reabrió el proceso canónico contra Isidro, porque en mi caso se archivó. Isidro, que es el nombre del párroco. Isidro López Santos. Fueron 10 años y que sufrí yo abusos, pero durante esos 10 años había más gente al mismo tiempo sufriendo abusos. ¿Qué te animó a decírselo a la familia? ¿Por qué te sentiste preparado? No podía más, me estaba autodestruyendo yo por dentro. Y con 28 años en el 2000. O sea, 9 años después de haber perdido el contacto con esta persona. Sí. En el año 2011 te decides a contarle la historia directamente al obispado, ir a denunciarlo al obispado. ¿Por qué tomas esa decisión? Yo ya no podía, ya estaba viendo que tenía un infierno dentro, me estaba destrozando y necesitaba ya el paso. Y en el momento que yo llamo al obispado, digo, soy Javier Paz Ledesma, quiero reunirme con el obispo, pero ¿por qué? Por este motivo, me atienden enseguida y empezamos las conversaciones, ¿no? Doy el paso con esperanza después de haber hablado antes con otro obispo y con 3 sacerdotes más que todos me habían rechazado y me habían dicho perdónate y deja en paz a Isidro, pobrecito. Y gracias a un sacerdote amigo que me dice te están engañando, no hay proceso canónico, ten cuidado Javier, empiezo a grabar las conversaciones. Para que se hagan una idea de cómo eran esas conversaciones, Javier nos ha facilitado acceder a alguna de ellas.
¿Te parece que escuchemos una? Si tú presentas alguna petición de compensación de daños, el tribunal estudiará. Si tú quieres ir por la otra vía, tienes la vía expedita, pero vamos, me temo que no vas a conseguir nada porque civilmente está escrito. Sí, que la sociedad se entere, vale. En un momento, la solución que te proponen pasa por una indemnización económica, por decirlo de alguna manera. Hablando con el obispo, con Carlos López, el actual obispo de Salamanca, me dice que las víctimas que tenemos derecho a una reparación en lo posible. Me habla de una indemnización, me habla de una pensión para que yo pueda cuidar de mi hijo. Te dicen, solicítalo dentro del proceso canónico para que conste y que se pueda hacer efectivo. Y en el momento que lo firmas, cuando ves la encerrona con 3 personas mal encaradas y que el último renglón del contrato es que tienes que guardar silencio y no emprender medidas legales contra la Iglesia ni contra Isidro López Santos, se le cae el mundo al suelo, te desmontas, lloras, firmas y dices, ¿qué soy? ¿No? Dices que es una encerrona. O sea, que el que ellos te hicieran firmar ese documento era parte de su estrategia. Era parte de conseguir el silencio absoluto, de hacerte sentir culpable por pedir dinero cuando ellos te lo han ofrecido, ¿no? Y lo utilizan como argumento para decir, no te queremos porque lo has hecho por dinero. Y rompen comunicación, cuelgan el teléfono y hasta el día de hoy. Por cierto, ¿qué pasó con Isidro? Isidro está de paseo por Salamanca, sigue yendo a una parroquia donde está un sacerdote que fue miembro de la parroquia donde yo sufrí abusos. Ha estado en contacto con menores cuando en teoría ya tenía que estar apartado y celebrando actos litúrgicos con jóvenes con el propio obispo de Salamanca. O sea, lo primero que te dicen en el obispado, que es que lo van a retirar, lo incumplieron desde el primer momento. Lo prejubilan con honores y de bonito para que nadie hable mal, porque lo tapan. Desde que lo estás contando al público general, ¿has recibido alguna llamada del obispado o de alguien de la Iglesia para intentar volver a hablar con ellos? Nada, estoy esperando respuesta tanto de Vaticano para acceder a la documentación como esa llamada que el Papa les pidió a los obispos que hicieran a las víctimas, ¿no? Y hasta el día de hoy, silencio absoluto. Los últimos pasos que ha dado la Conferencia Episcopal Española para investigar estos casos de pederastia que se han dado en nuestro país, ¿qué te parece? Una vergüenza. Es un lavado de imagen también. Pero es una vergüenza, ¿no?, que esté el obispo de Astorga a cargo de esa comisión cuando han cubierto a Ramos Gorlón. Es una vergüenza que sea una comisión interna, tenía que ser algo ajeno a la propia Iglesia. Y lo primero, que no te lo puedes creer cuando se niegan a dar todos los datos a Fiscalía y darle los papeles a las propias víctimas, ¿no? Javier, un placer escucharte, de verdad. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias.